Hoy no voy a darte una frase motivacional para pegar en la nevera ni un truco de productividad que se desinfla a las 3 de la tarde. Hoy voy a entregarte una llave. No es grandilocuente ni complicada. No requiere aparatos costosos ni retiros lejanos. Y, sin embargo, cuando la gires de la forma correcta, notarás en horas, no en semanas, una diferencia tan concreta en tu enfoque, tu energía y tu calma, que te preguntarás por qué nadie te enseñó a empezar así el día. Pero esa llave no funciona si te la lanzo sin preparación. Necesitas llegar a ella en el orden exacto. Primero abrir espacio en tu fisiología, luego darle a tu mente un guión que pueda aceptar sin sabotearse. Después imprimir una emoción que la selle como si fuera un documento vivo. Y, solo entonces, revelar la cláusula que convierte un intento efímero en una transformación inevitable. Si te quedas hasta el final, cuando tu cuerpo y tu atención ya estén dispuestos, te entregaré ese fragmento reservado que hace que todo esto pase de interesante a medible. No te pido que creas ciegamente. Te propongo un laboratorio personal de 24 horas que empieza ahora mismo, en este preciso minuto en el que eliges escuchar de otra forma. No como quien colecciona teorías, sino como quien prueba, mide, confirma y decide. Vamos a invertir la secuencia con la que normalmente entras a tu día. En lugar de esperarte a que algo bueno ocurra para sentirte bien, vas a sentir primero, de una forma específica y repetible. Y luego observarás cómo lo externo obedece. Esto no es magia ni positivismo ingenuo. Es biología aplicada a la conciencia. Cuando respiras de cierto modo, tu corazón le habla distinto a tu cerebro. Cuando eliges una identidad en presente y la encarnas con una emoción elevada, tu sistema reticular deja de alimentar la narrativa del ayer. Cuando practicas mentalmente 3 escenas clave antes de vivirlas, tus redes neuronales se comportan como si ya tuvieran experiencia. Y cuando, al final, añades la pieza que reservaré para el cierre, el cambio pasa de ser un buen día aislado a convertirse en un patrón que puedes encender a voluntad. Sé que vienes cansado de planes que prometen mucho y cumplen poco, de listas que te hacen sentir productivo sin mover la aguja, de mañanas que empiezan en modo defensa porque la agenda te atropella antes de que tú elijas el primer pensamiento. Por eso, antes de acercarte a cualquier técnica, voy a mostrarte cómo romper el primer eslabón, ese arranque automático que confirma que hoy serás el mismo de ayer con otro calendario. Una respiración medida, una postura que instruye a tu biología, una línea interna que no pide, declara. 3 cosas pequeñas que, combinadas, abren una grieta por la que entra luz. No te adelantes. Si te saltas la secuencia, tu cuerpo dirá, esto ya lo intentamos. Y volverá a escribir el guión viejo. Si te quedas, te guiaré paso a paso. Y cuando lleguemos al cierre tendrás un mapa tan claro que podrás aplicarlo mañana al despertar sin depender de mí. Lo que vamos a hacer no exige fe ciega, exige honestidad. Medirás tu enfoque del 0 al 10 antes. Y después de iniciar, notarás cómo tu diálogo interno cambia de tengo que a elijo. Verás si la tarea clave que arrastras se completa antes del mediodía por primera vez en semanas y reconocerás señales concretas. Una conversación que no explota, una tarde que no te devora, un cansancio que no gobierna. Como evidencia de que tu estado, al fin, está al mando. Si algo en ti duda, está bien. Esa duda es el eco de un cuerpo entrenado a sobrevivir en piloto automático. No vamos a pelearla. La vamos a reeducar con instrucciones claras, repetidas y sentidas. Y cuando sientas ese clic, un silencio distinto, un foco más denso, una emoción tranquila que no depende de nada, sabrás que no fue casualidad. Permíteme adelantarte solo lo imprescindible para que tu mente se quede. En unos minutos vas a experimentar una interrupción de estado que desactiva la inercia con la que arrancas el día. Luego te voy a conducir a definir una identidad en una sola línea que tu cuerpo pueda obedecer. Después vas a ensayar 3 escenas que hoy mismo te retan y las vivirás por dentro con la precisión de quien ya las superó. Y finalmente,
Vas a sellarlo todo con una emoción elevadora que tu fisiología reconoce como orden. Hasta ahí ya verás cambios. Pero hay un paso más, el que dejaré para el final, que acelera el cableado y borra el rastro químico de los tropiezos para que mañana no retrocedas. Esa es la diferencia entre entusiasmarte una vez y consolidar un rasgo. Cuando lleguemos ahí, lo sentirás. No es teoría, es una palanca que gira por dentro. Quiero que entres a este proceso como entra un científico a su cuaderno. Con curiosidad, sin flagelarte, dispuesto a registrar. No haremos listas interminables ni promesas de calendario nuevo. Haremos algo mucho más poderoso y humilde. Reclamar el primer minuto del día como territorio soberano. Dirigir la respiración como si fuera un metrónomo que ordena tu sistema nervioso. Colocar una frase que no intenta convencerte, sino describirte. Y permitir que la gratitud, no la que se siente después, la que se declara antes, actúe como sello notarial de tu nueva instrucción. La belleza de esto es que no compite con tu vida, no pide más horas, te devuelve las que ya tienes. Porque cuando tu estado se ordena, el tiempo deja de escaparse por rendijas de distracción y conflicto. Si te quedas, te voy a mostrar cómo estos pasos, puestos en el orden correcto, convierten un día cualquiera en un punto de inflexión que se puede replicar. Te contaré historias reales de personas que lo aplicaron con escepticismo y volvieron al anochecer con evidencia que no se puede maquillar. Te señalaré los tropiezos más comunes, la excusa del no tengo tiempo, el no siento nada, el olvido en mitad del ruido. Y te daré la forma de transformarlos en combustible. Y cuando tu mente ya no esté a la defensiva, cuando tu cuerpo haya probado que puede obedecer una instrucción nueva sin lucha, entonces te entregaré ese último componente reservado. La cláusula que convierte este protocolo en algo que se queda contigo aunque el mundo insista en probarte. Respira conmigo, solo una vez, 5 segundos para entrar y 5 para salir, como si le dijeras al día, hoy decido empezar por dentro. Permite que esa simple decisión haga espacio. No necesitas creer todo ahora. Necesitas quedarte. Porque la llave está preparada, la cerradura es tuya, y el giro, el que marca la diferencia en horas, ocurre cuando estás listo para sostenerlo. Sigue conmigo. En la siguiente parte te mostraré al enemigo silencioso que te roba las mañanas, y cómo desactivarlo en minutos. Y solo entonces comenzarás a notar que el mundo, esta vez, sí responde. Y ahora que ya respiraste distinto, y tu cuerpo empezó a sospechar que quizá hoy no repetirá el mismo guión de siempre, déjame llevarte al corazón del problema invisible que roba tus mañanas antes de que abras los ojos. Porque si no lo ves con precisión, te seguirá gobernando desde las sombras y te hará creer que necesitas otra app, otro café, otro curso, cuando en realidad lo único que te falta es reconocer cómo la química del ayer secuestra el primer minuto del hoy y te pone en marcha como si fueras un actor que entra a la escena con un papel que no recuerda haber aceptado. El piloto automático no es un mito, es una coreografía aprendida por tu sistema nervioso. Y empieza en el instante exacto en que despiertas, y permites que el primer pensamiento te elija en lugar de elegirlo tú. Y ese primer pensamiento, si no lo interrumpes, arrastra tras de sí un tren completo de asociaciones que en menos de 15 minutos reinstalan la misma identidad emocional de ayer. El mismo tono de voz interno, la misma postura que se encorva, los mismos microgestos que tu entorno reconoce y a los que respondes sin cuestionar. Y entonces te preguntas por qué el día se siente igual si el calendario cambió, sin advertir que el calendario cambia, sí, pero la firma energética que lo llena es idéntica. Y por eso los hechos, las conversaciones, las oportunidades y hasta los percances parecen versiones ligeramente editadas de lo mismo. Observa con honestidad lo que suele ocurrir sin que te des cuenta. Suena la alarma, una parte de tu mente ya corrió a la bandeja de entrada o a la lista de pendientes, aunque tus ojos sigan entreabiertos. Tu cuerpo reacciona con una ligera descarga de estrés anticipatorio. El cortisol sube porque aprendió que esa hora trae exigencias y fricciones. Tu respiración se vuelve más corta.
Tu pecho se tensa apenas. Tus hombros se elevan 1 milímetro. Y con ese simple gesto, la fisiología comunica un mensaje silencioso a tu cerebro. Hoy también debemos sobrevivir a lo mismo. Y el cerebro, obediente, selecciona pensamientos que coinciden con el estado corporal, porque así trabaja el sistema reticular activador, filtrando la realidad para que encaje con el guión interno dominante. Y ese filtro te muestra correos que te irritan, noticias que te alarman, recordatorios que te encogen, y te oculta o desvaloriza señales de apoyo, de posibilidad, de oportunidad, porque cuando la alerta manda, el mapa se reduce al territorio del peligro. En minutos estás defendiendo el día en vez de dirigirlo, reaccionando en vez de respondiendo. Y así, sin ningún hecho grave, ya entregaste tu centro a la repetición. Quiero que sientas esto en el cuerpo, no solo que lo entiendas con la mente, porque el cambio nace cuando el cuerpo entiende. Repasa la última mañana en que te levantaste con prisa. Tal vez dormiste relativamente bien, pero al recordar una reunión difícil, un trámite pendiente, una conversación postergada, sentiste un punto duro en el estómago y un pensamiento automático como, otra vez lo mismo, y ese, otra vez lo mismo. Activó la biblioteca de escenas donde te viste discutiendo, fallando, posponiendo, justificándote, y quizá ni siquiera ocurrió así. Pero el cuerpo no distingue entre recuerdo vívido y ensayo mental negativo. Por eso te preparó para luchar o huir, y te dejó sin la tercera opción, la única que hoy vamos a rescatar. Crear. En ese estado, la identidad vieja se confirma a sí misma con microdecisiones que parecen triviales pero que sumadas construyen el día. Abres el teléfono antes de respirar. Cometes el primer sí involuntario a algo que no era prioritario. Te prometes volver en 5 minutos a la tarea importante, y cuando vuelves, ya quemaste tu ventana de mayor claridad y le diste a tu yo del futuro un problema más. La mayoría no ve que el piloto automático tiene 3 anclas, y que las 3 están bajo tu alcance si interfieres a tiempo. La primera ancla es la postura que firma el estado emocional, porque el cuerpo, cuando se pliega, cuando encoge el pecho y contrae el cuello, le susurra al cerebro que el mundo se ha contraído también. La segunda ancla es la respiración, que, cuando se vuelve superficial y apresurada, mantiene activo el modo de vigilancia y convierte cualquier email neutro en una potencial amenaza. La tercera ancla es el primer pensamiento nombrado en silencio que, si no lo eliges, te elige y te conviertes en él. Y si ese pensamiento es «tengo que», ya colocaste la cadena y el candado en tu propia libertad, porque «tengo que» te roba la agencia y te posiciona como esclavo de lo que aún no ocurre. Por eso, si hoy decides mudar la frase a «elijo», no estás maquillando la realidad, estás localizando el centro de control en el único lugar donde siempre estuvo aunque lo olvidaras. Tu conciencia. Mira cómo se entrelazan la bioquímica y el relato, porque no puedes salir de una jaula que no ves. Cuando te despiertas y repites el patrón de ayer, tu cuerpo segrega los mismos mensajeros químicos, y esos mensajeros te piden la misma dosis de pensamientos y reacciones para sostener el equilibrio al que se acostumbraron. Es paradójico, pero real. Tus células creen que te protegen manteniéndote igual, y por eso cuando intentas cambiar sin orden preparatorio, aparece la incomodidad, el cinismo, la voz que dice, «Esto no soy yo». Y no es una señal de que no puedas. Es una señal de que el cuerpo aún no ha recibido la nueva instrucción con suficiente coherencia. Si comprendes esto, dejas de interpretar la incomodidad como fracaso y empiezas a verla como el síntoma natural de desinstalar un hábito emocional que llevaba años instalado, y en lugar de abandonar, respiras, sostienes, repites, y en cuestión de días la incomodidad se vuelve neutral, y luego se convierte en combustible para acceder a un estado más amplio. Te quiero contar una escena que ilustra este mecanismo con la claridad de una radiografía. Laura, 41 años, directiva brillante, despertaba cada día con esa película interna de urgencia que se estrenaba sola.
Abría el teléfono antes de sentir su cuerpo y encontraba, como por arte de magia, exactamente los mensajes que confirmaban su creencia de que todo iba a complicarse. No porque el universo conspirara, sino porque su sistema filtraba así la realidad. Cuando le propuse que durante una semana no tocara el teléfono hasta después de 3 ciclos de respiración y una declaración breve de identidad, protestó con vehemencia. «No puedo. Mi trabajo lo exige». Pero aceptó un experimento de 3 días. El primer día, mientras respiraba, la mente le gritaba, «Pierdes tiempo». El segundo día el grito bajó a queja. El tercero sintió un espacio. Y en ese espacio decidió una sola cosa: entrar al primer email, habiendo dicho, «Elijo responder». No, tengo que apagar incendios. Su reporte al final de esa semana fue simple. No cambió el volumen de trabajo, cambió mi mundo. Porque se encontró hablando con su equipo desde un centro más estable, detectando lo importante antes que lo urgente, y sobre todo, notando que los correos amenazantes ya no lo eran cuando ella llegaba con otra firma emocional. Quiero que notes también cómo el entorno refuerza el piloto automático sin mala intención. Porque tu entorno ha aprendido tu patrón y te lo devuelve, las personas que te rodean esperan tu gesto, tu tono, tu ritmo. Y cuando tú arrancas distinto al principio se desconciertan, y a veces, sin querer, tratan de devolverte a la versión anterior porque esa es la que conocen y con la que ya saben danzar. Por eso es tan crucial que el cambio empiece por dentro, y que tengas claro, contigo, no con nadie más, cuál es la identidad que eliges practicar hoy. Porque cuando tú sostienes ese nuevo centro con serenidad, el entorno termina reacomodándose, y aprende un paso distinto, y lo verás en gestos mínimos. Una conversación que comienza donde antes terminaba. Un «ok» donde antes había resistencia. Un silencio útil donde antes había ruido. Y no porque el mundo se vuelva dócil, sino porque tu sistema dejó de andar por el carril del conflicto automático y comenzó a escribir desde un eje que decide. Sé que hasta aquí puedes pensar, todo esto ya lo escuché. Y esa objeción es parte del viejo mecanismo de defensa intelectualmente sofisticado, que recita conceptos para no aplicarlos. Por eso en este video no nos quedamos en el concepto. Bajamos la teoría a una secuencia que entrena a tu biología para que entienda el lenguaje del cambio. Y ese lenguaje no son ideas dispersas, son instrucciones breves, repetidas y cargadas de emoción adecuada. Cuando el cuerpo recibe coherencia, el cuerpo obedece, y al obedecer, te regala datos que derriten el escepticismo. Porque verás, sin necesidad de convencerte, que el foco se densifica, que la prisa baja, que eliges mejor, que la tarea clave se hace antes, que la conversación difícil deja de ser guerra y se convierte en puente, y entonces ya no necesitarás que yo te lo explique, lo defenderás tú porque te habrás convertido en testigo de tu propio experimento. Ahora, para que este entendimiento no se quede en diagnóstico, necesitamos una base sencilla de neurofisiología aplicada, que te muestre por qué las acciones que haremos a continuación funcionan con tanta rapidez cuando se ejecutan en el orden correcto, porque el cerebro aprende por repetición y emoción. La mente filtra por significado y el corazón marca el ritmo que todo el sistema interpreta como seguridad o amenaza. Si ajustamos estos 3 diales, la señal que envías cambia de frecuencia y el mundo interno se ordena. Y entonces, sí, la realidad externa empieza a responder en horas con señales que no podrás atribuir a la casualidad. Dame un párrafo más para tenderte el puente y entrar con fuerza en la explicación breve y accionable que va a sostener lo que harás. Porque el siguiente paso, lejos de complicarte, te simplifica la vida y te pone el mando donde siempre debió estar. Y así, con el problema invisible ya iluminado y con tu atención afilada por la experiencia más que por el discurso, avanzamos juntos hacia el fundamento neurofisiológico simple, que hará que todo lo que viene tenga sentido en tu cuerpo, y no solo en tu cabeza, porque comprender cómo la atención dirige lo que ves, cómo la emoción eleva o hunde tu química, y cómo el ensayo mental reescribe rutas en cuestión de minutos, será el trampolín para el primer ejercicio guiado que haremos en la siguiente parte, donde vas a sentir
de manera práctica y medible, la diferencia entre reaccionar por hábito y responder por elección. Para que lo que acabas de reconocer no se quede en una comprensión abstracta y vuelva a disolverse entre notificaciones y pendientes, voy a entregarte un fundamento neurofisiológico tan simple y tan útil que podrás sentirlo en el cuerpo mientras lo escuchas, porque la mente entiende cuando el cuerpo experimenta, y el cuerpo obedece cuando la mente le habla en su idioma, y ese idioma es ritmo, emoción y enfoque sostenido. Empecemos por el filtro maestro de tu percepción, ese centinela silencioso llamado sistema reticular activador, que habita en tu tronco encefálico y que no opina ni juzga, solo ejecuta la orden más fuerte que recibe, en forma de estado dominante, porque cada mañana, en los primeros minutos, selecciona en fracciones de segundo qué fragmentos de realidad resaltará y cuáles irá dejando al fondo. Y lo decide siguiendo un criterio brutalmente eficiente, aquello que coincide con tu identidad emocional del momento. Por eso cuando saliste a comprar un par de zapatos y elegiste un color, a partir de ese día, empezaste a ver ese color por todas partes como si el universo hubiera cambiado de vestuario, cuando en realidad cambió el filtro, cambió la búsqueda, cambió tu instrucción. Y lo mismo ocurre con la ansiedad y la calma, con la desesperación y la posibilidad, con la prisa y la presencia. Porque si tu primer estado es vigilancia, el sistema te mostrará motivos para vigilar. Y si tu primer estado es dirección serena, te entregará señales que confirmen dirección, no porque fabriques la realidad desde la nada, sino porque de un océano de estímulos, eliges cuáles abordarás con tus manos y con tus ojos, y esa elección, repetida, se convierte en destino. Ahora mira cómo el corazón, al que hemos relegado a metáfora poética, se comporta como un metrónomo biológico que dicta si tu cerebro frontal, ese que planifica, elige, comprende y corrige, tiene permiso para dirigir o queda secuestrado por el sistema límbico que solo sabe pelear o huir. Cuando respiras de forma lenta y rítmica, 5 segundos para entrar, 5 para salir, sin exagerar, sin hiperventilar, con la mano en el pecho para recordarle al cuerpo que estás presente y a salvo. Lo que ocurre no es un truco de relajación pasajera, es un acoplamiento fisiológico llamado coherencia, una sinfonía de variabilidad cardíaca que envía una señal ascendente al tálamo y modula redes ejecutivas en tu corteza prefrontal, la misma que pierdes cuando la prisa toma el volante y te hace decir lo que no querías, prometer lo que no podrás, abrir 10 pestañas que no necesitas. Si sostienes este ritmo durante 2 o 3 minutos, verás cómo disminuye el ruido de fondo, cómo tu foco se vuelve más denso, cómo se hace espacio para elegir. Y en ese espacio la identidad que decidas tiene una oportunidad real de imprimirse, porque la mente acepta mejor una idea cuando el cuerpo le susurra seguridad. Y la seguridad se percibe como ritmos ordenados, como respiración que no corre, como pulso que no grita, como postura que no colapsa. Añadamos a este ritmo un componente que convierte la intención en instrucción biológica, la emoción elevadora. No cualquier emoción, no la euforia que estalla y se apaga. Hablo de la gratitud sobria que reconoce el bien antes de verlo desplegado en la materia. La gratitud antes del hecho que a tu cerebro le resulta indistinguible de la gratitud por lo ocurrido. Porque los circuitos que la sostienen no analizan la cronología, responden a la cualidad del sentimiento. Y cuando instalas por unos segundos una gratitud que no pide, que no negocia, que no suplica, sino que declara con suavidad, gracias porque ya estoy siendo quien elegí ser hoy en estas 3 escenas. Tu sistema endocrino acompaña con una química menos hostil. Tu amígdala reduce su hiperactividad, tu señal de amenaza baja el volumen, y en ese descenso el aprendizaje se vuelve posible, porque la nueva identidad deja de parecer peligrosa y empieza a sentirse natural. Por eso insisto en que no avanzarás por empuje mental, sino por combinación de ritmo, emoción y enfoque, y por eso los cambios llegan en horas, no porque manipules milagros, sino porque le das a tu biología una razón para obedecerte ahora,
no cuando se alineen los planetas. Quiero que visualices, no como un ejercicio místico, sino como un ensayo técnico. Cómo el cerebro responde al entrenamiento en imágenes, porque el ensayo mental no es fantasía, es práctica sin fricción. Cuando cierras los ojos e imaginas tu mano levantando una taza, se encienden redes motoras similares a las que se activan al hacerlo de verdad. Y si sostienes el ensayo con detalle sensorial y emoción adecuada, esas redes se fortalecen con menor costo de energía y menor riesgo de interferencia. Aplicado al día real, cuando ensayas la reunión que te tensa, la tarea que resistes, la conversación que pospones, y te ves respondiendo desde la identidad elegida, tu corteza cingulada anterior aprende un patrón de control sin gasto excesivo. Tu hipocampo etiqueta ese circuito como disponible. Tu prefrontal tiene un mapa para no perderse, y entonces, cuando la escena ocurre, ya no es territorio hostil, es terreno conocido. Esto explica por qué personas con décadas de ansiedad han sentido alivio medible en 3 días de ejercicio consistente y bien secuenciado, no porque la historia de su vida se borre, sino porque el día deja de comenzar con el cuerpo en guerra y la mente improvisando en un campo minado, y empieza a comenzar con un guión breve que el cuerpo reconoce como seguro y eficaz. Te pido que sientas la diferencia entre forzarte a actuar y convertirte en la persona que actúa, porque el primer camino te dura horas y te deja exhausto. El segundo te dura toda la jornada y te alimenta. Y la distinción no se hace con discursos, se hace con el arte de instalar una declaración de identidad en presente, que el cuerpo pueda creer. Y el cuerpo cree no porque la frase sea grandilocuente, cree porque la frase se dice en estado de coherencia, se repite con ritmo, se asocia a un microgesto, se sostiene con 2 o 3 respiraciones, y se confirma con una escena ensayada. Yo soy claridad serena en movimiento. No es poesía vacía cuando se pronuncia después de 2 minutos de respiración ordenada, con la espalda alta y el pecho abierto, con la vista suave y la mandíbula suelta. Porque entonces no estás luchando contra la vieja identidad. La estás dejando sin combustible. La antigua red no desaparece por decreto, se poda por desuso. Y la nueva red no nace por inspiración, se cablea por repetición con emoción adecuada. Este es el motivo por el que las afirmaciones sin estado no funcionan, pero las mismas palabras en el estado correcto se convierten en palanca real. Permíteme demostrarlo con un caso concreto que he visto repetido en matices en decenas de personas. Un programador que vivía saltando de urgencia en urgencia con el pecho en llamas, jurando que la única forma de cumplir era permanecer en alerta, llegó a estas prácticas con un escepticismo agresivo. Lo mío es código, no respiraciones. Y sin embargo aceptó un protocolo mínimo porque el agotamiento ya no le dejaba alternativas. En 5 días, sin cambiar el volumen de trabajo, solo cambiando el orden de los primeros 15 minutos del día y añadiendo 3 microreajustes durante la jornada, reportó una milagrosa normalidad. La mente más silenciosa, 2 bloques de foco profundo sin tentaciones de fuga, una conversación tensa abordada con firmeza amable, y sobre todo, una sensación inaudita de terminar el día menos roto. No por haber recibido favores del destino, sino porque su sistema había dejado de fabricar amenazas con cada notificación y había empezado a filtrar oportunidades de avance. La sorpresa no fue que rindiera más, fue que al rendir, mejor se sintiera más humano, más presente, más dueño de su tono. Y esa, aunque no figure en ningún KPI, es la métrica que sostiene todas las demás. Si necesitas un puente entre la comprensión y la práctica, aquí está. Tu cerebro es una máquina predictiva que minimiza error, cuando le das una señal clara de quién eres ahora, y esa señal viene acompañada por una emoción que se ha reservado históricamente para cuando todo sale bien. El cerebro comete a propósito un error a tu favor. Asume que para sentir eso debe estar ocurriendo eso, y ajusta percepción, memoria de trabajo y selección atencional para encontrar pruebas, y como las encuentra, las refuerza,
y como las refuerza, las repite. Y como las repite, se convierten en rasgo. Por eso la gratitud antes del hecho es una tecnología espiritual que opera sobre biología concreta. Y por eso la identidad en presente es un ancla que conversa con tu futuro y lo trae unos pasos hacia ti, no por magia, sino por estadística de elección repetida. Sé que el lenguaje técnico puede sonar frío, pero lo que describe es profundamente humano. La necesidad de dirigir la propia atención para no quedar secuestrados por el peor narrador interno. La urgencia de recordar en el cuerpo que hay otra forma de estar. La evidencia humilde de que 3 minutos de ritmo correcto cambian la cualidad de las decisiones que tomarás en las próximas 3 horas. Y aquí es donde volvemos a la promesa inicial de resultados medibles, en horas. Porque si hoy por la mañana, con esta secuencia, tú instalas una identidad, ensayas 3 escenas y sellas con gratitud, y luego sostienes 3 microreajustes que te toman menos que un viaje en ascensor. Al atardecer, tendrás al menos una evidencia que no necesitará defensa. Una tarea clave hecha antes del mediodía. Una conversación reconducida. Un tramo de foco sin fugas. Una calma que no habías sentido en semanas. Y ese dato te importa más que cualquier cita, porque cuando el dato llega, la mente rinde homenaje a la realidad y baja la guardia para la réplica del día siguiente. Quiero también anticiparte lo que la mente va a intentar para no ceder territorio. Te sugerirá añadir complejidad, te empujará a coleccionar herramientas nuevas, te pedirá otro video más, otro libro más, y tú, que ya te conoces, vas a sonreír y a elegir simplicidad radical. Porque el poder de este fundamento no está en la acumulación, está en el orden, en la disciplina suave de empezar por dentro, y luego actuar desde ese centro. Y cuando el viejo hábito intente colarse dirás, hoy no, con una amabilidad firme que tu sistema entiende como autoridad. Esto no es autoviolencia, es autogobierno. Y un sistema nervioso gobernado con respeto aprende rápido. Con todo esto claro, ya puedes sentir por qué el siguiente paso del video no será teórico ni ornamental. Será un marco experimental de 24 horas que convierte estos principios en práctica tangible y, sobre todo, medible, porque vamos a pactar tiempos, a definir cómo registrarás tu enfoque y tu calma, a diseñar un pequeño espacio para la intervención de la mañana y a establecer los puntos de control que mantendrán a raya el retorno del piloto automático. Y lo haremos con la precisión y la humildad de quien ha decidido, por fin, tratar su día como el terreno más valioso de su vida. Así que respira una vez más. Deja que el pecho se abra. Permite que el cuerpo entienda que el cambio ya empezó. Y acompáñame a la siguiente parte donde te trazo el marco del experimento que hará que, por primera vez en mucho tiempo, un día no sea un accidente que te ocurre, sino una obra que tú diriges. Ahora que tu mente ya comprendió con el cuerpo por qué esto funciona, y tu cuerpo ya probó con la mente que puede obedecer una instrucción nueva cuando se la das en el idioma correcto, vamos a convertir esa comprensión en un experimento de 24 horas tan claro que solo te pida una cosa: honestidad con tu propia experiencia. Porque a partir de este momento, el día dejará de ser un bloque amorfo de tareas y urgencias, y se transformará en un laboratorio con tiempos, mediciones, y decisiones que no dependen de la suerte, sino de un orden sencillo que cualquiera puede ejecutar. Y ese orden empieza por reclamar el amanecer como territorio soberano. Continúa con 3 momentos de reajuste, que caben en cualquier agenda, y termina con una revisión nocturna que prepara el mañana para no empezar desde cero. Y si lo haces de este modo, te prometo una evidencia en horas que no necesitará defensa, porque no se trata de que te creas nada. Se trata de que observes, anotes y confirmes con tus ojos lo que tu sistema nervioso ya habrá sentido. Quiero que visualices tu día como un arco con 3 anclajes. El primero sucede al despertar. No después del café ni después del teléfono. Sucede antes de que el mundo te pida nada y dura lo que dura una canción larga, 20 minutos que convierten tu fisiología en aliada y que definen la firma emocional con la que tu sistema reticular filtrará todo lo que venga. Y en esos 20 minutos harás exactamente lo que venimos preparando. Respiración coherente para bajar el ruido.
Declaración de identidad en presente para orientar el foco. Ensayo mental de 3 escenas para que el día no te sorprenda y gratitud antes del hecho para sellar la instrucción con emoción. Y te pido que, antes de empezar, anotes tu enfoque del 0 al 10 y tu calma del 0 al 10 para que al terminar, anotes de nuevo y tu mente ceda ante el dato duro que tú mismo vas a generar. Porque cuando el dato habla, el escepticismo se queda sin aire. El segundo anclaje se despliega a lo largo de la jornada. No son grandes rituales ni pausas que te saquen de ritmo. Son microreajustes. De 60 a 90 segundos cada 90 minutos, que no interrumpen tu flujo, sino que lo devuelven al carril. Y consisten en una breve respiración con la mano en el pecho, una relectura silenciosa de tu línea de identidad y una microvisualización de la siguiente escena ya resuelta, como si apretaras el botón de enfoque de una cámara que vuelve a la nitidez, porque tu mente se dispersará. Tu entorno tirará de ti en direcciones variopintas, y es precisamente ahí donde la práctica gana valor. Sostener el estado no cuando todo está a favor, sino cuando el ruido te invita a olvidarte. Y si sientes que no puedes parar ni un minuto, te diré con cariño que ahí está la raíz de tu agotamiento, que detenerte 90 segundos es la inversión mínima para no perder horas en fricciones invisibles. El tercer anclaje cierra el ciclo del día y prepara el siguiente. Es la revisión nocturna que realizarás justo antes de dormir, cuando el umbral entre consciente y subconsciente está más permeable. Y aquí haces algo que muy poca gente practica y que marca la diferencia entre entusiasmarse y transformarse. Vuelves a recorrer en tu imaginación los instantes del día en los que tuviste tropiezos y los reescribes tal como hubieras preferido que fueran, no para negar lo que pasó, sino para enseñarle a tu sistema nervioso la versión correcta y permitir que tu cerebro duerma practicando el circuito que mañana quieres ejecutar. Y al final das gracias, no como recompensa por resultados impecables, sino como reconocimiento de que estás en camino y de que el acto de practicar ya es el resultado que más importa, porque el proceso crea el rasgo y el rasgo sostiene todos los logros. Me gustaría que conviertas este marco en un contrato contigo. Que hoy te digas con claridad que estas 24 horas serán un terreno sagrado en el que observarás sin juzgarte, corregirás sin castigarte y medirás sin autoengañarte. Por eso te invito a escribir en una nota visible 2 compromisos simples. El primero dice que no tocarás tu teléfono hasta completar los 20 minutos iniciales y anotar las 2 métricas. El segundo dice que, pase lo que pase, harás los 3 microreajustes aunque sea en un pasillo, en un baño, en un ascensor o mirando por la ventana. Porque si esperas el contexto perfecto, el hábito no nacerá nunca. Mientras que si lo haces imperfecto pero consistente, el hábito toma vida en 3 días. Y empieza a sostenerte cuando flaqueas, y esa es la gracia. Que un sistema que al principio sostienes, te termine sosteniendo a ti. En este experimento vamos a registrar una evidencia objetiva que no depende de estados de ánimo. Será la finalización de una tarea clave antes del mediodía, esa, tarea que arrastras y que pesa más por la postergación que por la dificultad real. Y quiero que la definas la noche anterior con una sola frase, concreta y medible, porque el éxito del día se decide en esa primera victoria que libera dopamina de logro por mérito propio y entrena a tu cerebro para asociar la identidad nueva con resultados reales. Y cuando eso ocurre, el sistema te ayuda, no te sabotea. La inercia cambia de bando, y sientes que fluyes donde antes empujabas con los dientes. A lo largo de estas 24 horas te vas a topar con la voz razonable que te propondrá postergar el primer bloque, porque hoy no da el tiempo. Y te vas a topar con la impaciencia que te exigirá resultados estruendosos al mediodía para darte permiso de creer. Y te vas a topar con el cansancio mental a media tarde, que te susurrará que ya fue suficiente. Y en cada una de esas encrucijadas, vas a elegir la simplicidad radical que funciona. 1 minuto de respiración, una frase que recuerda quién eres, una escena de 30 segundos que ordena la siguiente acción. Y si caes en la trampa de olvidarte,
No convertirás ese olvido en identidad, lo convertirás en señal para retomar, porque la práctica no se mide por perfección, se mide por retorno. ¿Cuántas veces vuelves? Es la variable que convierte tropezones en entrenamiento. Y si vuelves hoy más veces que ayer, ya estás ganando. He visto a personas que llegaban aquí con una colección de intentos fallidos y una fatiga antigua. Personas que vivían convencidas de que solo podían rendir si estaban al borde de un ataque de nervios. Y en una semana de este marco reportaron algo que a veces les daba vergüenza decir en voz alta por lo simple que sonaba. Me siento normal. Y en esa normalidad se escondía un tesoro, porque normal significaba presente, significaba sin pelea constante con todo, significaba decidir con claridad sin dramatizar, significaba terminar sin la sensación de haberse traicionado. Y desde esa normalidad que a otros les parece poca cosa construyeron, por fin, consistencia. Y desde la consistencia llegó lo que nunca habían logrado mantener con estrategias heroicas que duraban 2 días. Una productividad que no quemaba y una calma que no embrutecía. Y lo consiguieron porque tuvieron el coraje de dedicar 20 minutos al principio, 90 segundos cada tanto y 5 al final. Nada más y nada menos. Hoy te toca a ti, y te toca con todo lo que tienes a favor y en contra. Con tus obligaciones y tus distracciones, con tus entusiasmos y tus dudas, con tus talentos y tus sombras. Te toca decidir si el día que estás por vivir será otro intento que sumar a la lista o el primer ladrillo de un rasgo que seguirá ahí cuando el entusiasmo pase. Y para que eso ocurra, necesitas instalar en tu imaginación la certeza de que ya estás dentro del experimento, que no esperas a mañana ni a un lunes, ni a un calendario nuevo. Que ya empezaste, que tu primera medición está en camino, que la tarea clave ya tiene nombre y apellido, y que tu noche de hoy cerrará el círculo. Y si lo haces así, al terminar estas 24 horas tendrás no solo resultados, tendrás fundamento para creer en ti con evidencia fresca, y tendrás ganas de repetir porque el cuerpo habrá saboreado una calidad de energía que le hace bien. Ahora respira conmigo una vez más para sellar el compromiso. 5 para entrar, 5 para salir. Y siente cómo con ese ritmo ya estás dándole a tu sistema la instrucción de que hoy se juega con esta regla nueva. Y no estás solo, porque en la siguiente parte te voy a dar la preparación mínima para que esos 20 minutos iniciales se vuelvan inevitables incluso en días con niños que madrugan, reuniones que apremian o noticias que sacuden. Y esa preparación será tan concreta y tan breve que te sorprenderá comprobar cómo una silla bien elegida, una postura bien tomada, un par de detalles de entorno y un silencio dirigido de 2 minutos se convierten en la rampa de lanzamiento desde la cual lo demás cae por su propio peso. Así que quédate, porque el paso que sigue no compite con tu vida, la ordena desde la base y te permite llegar al primer ejercicio con el cuerpo abierto y la mente disponible. Y ahora que el marco de 24 horas ya está trazado y sientes en el cuerpo el deseo de empezar de verdad, vamos a preparar el terreno con una precisión tan humilde y concreta que casi parecerá demasiado simple. Pero es precisamente esa simplicidad la que abre la puerta. Porque nada sabotea más que lo complicado al amanecer, y nada sostiene mejor que un ritual breve, sensorial y repetible, que tu biología acepte sin resistencia. Piensa en esto como ajustar las cuerdas de un instrumento antes del concierto. Porque si las dejas flojas, la melodía, por más brillante que sea la partitura, sonará desafinada. Así que vamos a afinarte con detalles que cambian tu química en minutos y convierten al primer bloque del día en un ancla inevitable, empezando por el lugar donde vas a sentarte, que no necesita ser un espacio sagrado de revista ni un rincón minimalista perfecto. Basta una silla firme o el borde de tu cama con la espalda libre, los pies tocando el suelo y la intención de que ese pequeño cuadrado de realidad se convierta en territorio propio. Y si puedes, apoya las plantas completamente. Siente la textura del piso. Permite que el contacto te recuerde que estás aquí y ahora. Porque la mente se suelta cuando el cuerpo siente base, y la base empieza por los pies. Coloca la columna como si alguien amigable, no severo,
te elevará suavemente desde la coronilla con un hilo invisible. No fuerces ni arquees. Permite que el pecho encuentre apertura sin teatralidad. Deja que la pelvis se apoye como un cuenco estable. Relaja los glúteos lo justo para no comprimir. Deja la mandíbula un punto suelta. Separa levemente los dientes como si alojaras una palabra dulce entre ellos. Y cierra los ojos apenas, no para escaparte, sino para dirigir. Porque al cerrar los párpados la pantalla interna gana resolución y el mundo externo pierde urgencia. Y en ese tránsito de estímulo a interioridad, se cuela la primera señal de liderazgo, esa certeza silenciosa de que el día no va a decidir por ti. Coloca una mano en el corazón y otra en el abdomen. Siente la piel, la tibieza, el peso real de tus dedos. No hay prisa, no hay mérito por apurarte, hay mérito por habitar. Y en esa posición permite que la respiración elija un ritmo que puedas sostener sin esfuerzo. Cuenta 5 para entrar, cuenta 5 para salir. Y deja que el aire, al entrar, empuje un poco tu mano inferior y al salir, acaricie tu mano superior, como si dibujaras un vaivén lento que mece algo antiguo dentro de ti, porque lo mece. Y mientras lo haces, escucha lo que ocurre en tu pecho. Tal vez un latido algo apresurado que se calma con 2 ciclos. Tal vez un nudo pequeño que cede con 3. Tal vez un pensamiento que intenta colarse y que sueltas como sueltas una hoja en el agua. La miras irse río abajo sin perseguirla. A medida que sostienes este ritmo, notarás un microcambio en la calidad del aire. No es un milagro. Es que tu diafragma se mueve con amplitud. Y tu nervio vago interpreta esa oscilación como buena noticia. El corazón le habla al cerebro con una señal más ordenada, y la corteza prefrontal vuelve del exilio, se sienta en su silla, abre sus mapas, y desde ahí puede elegir. Por eso insistimos en el metrónomo respiratorio, porque es la llave que abre la sala de mando. Y con la sala de mando abierta las siguientes instrucciones, las que nombran quién eres y cómo te comportas, caen en terreno fértil y no rebotan en el cemento del estrés. ¿Qué es lo que te pasaba cuando intentabas afirmaciones en chorro de adrenalina? Eran flechas lanzadas contra una pared. Por eso rebotaban, por eso te sonabas falso incluso cuando deseabas creer. Mientras respiras así, permítete introducir un elemento de sonido que no robe atención sino que la oriente. Puede ser el murmullo de una música austera sin voz. Puede ser el silencio denso de la madrugada si te levantas antes que el ruido del mundo. Puede ser el simple compás de tu propio aliento. Y si eliges música, que sea discreta, que no te arrastre a recuerdos, que no te saque del cuerpo. Si eliges silencio, que sea deliberado, no vacío. Un silencio que escuchas como quien escucha el mar de noche, con respeto y presencia. Porque el silencio dirigido no es ausencia de sonido, es presencia sin interferencias. Una vez que la respiración encontró su cauce, lleva la atención a la postura como si la revisaras desde adentro, del occipital a los hombros, de los hombros a las escápulas, de las escápulas a la columna, de la columna a la pelvis. Y siente si hay una zona que clama por un ajuste de milímetros. No necesitas coreografías. Basta con retirar el mentón un poco hacia atrás como si hicieras espacio en la nuca. Basta con permitir que los hombros caigan hacia abajo y atrás, como si abrieras una ventana. Basta con colocar el pecho en una dignidad tranquila que no es soberbia, sino permiso. Permiso para ocupar tu lugar sin pedir disculpas. Y cuando sientas esa dignidad, respira dentro de ella, como si el aire viniera de abajo, como si alrededor de tu corazón estuviera amaneciendo. Y suelta cualquier necesidad de hacerlo perfecto, porque la perfección aquí es el enemigo. Lo perfecto quiere control, y el control tenso cancela la coherencia. Lo efectivo quiere presencia, y la presencia suelta el puño. Ahora que estás sentado con el cuerpo de tu parte, vamos a invitar una emoción que tu sistema reconoce como confirmación de seguridad y posibilidad. Una gratitud sobria, no eufórica, no ruidosa. La que dice, gracias no porque un regalo cayó del cielo, sino porque estás a punto de darte tú la oportunidad de ser quien prometiste.
Y esa promesa ya es un regalo. Di gracias por el espacio que encontraste, por el aire que entra y sale, por la mente que vuelve de a poco, por el cuerpo que dice sí, aunque anoche durmieras poco, y permite que la gratitud te llene 1 o 2 respiraciones. No lo fuerces, no busques lágrimas si no vienen. Bastan unos segundos de reconocimiento sentido para que la química cambie el color del día, y cuando ese color aparezca aunque sea sutil, entonces sí, pronuncia en voz baja una línea que nombre tu identidad para estas próximas horas. No una lista de intenciones dispersas, una sola oración que tepa y abrace. Algo como yo soy claridad serena en movimiento, o yo soy presencia enfocada que convierte lo importante en hecho, o yo soy disciplina amorosa que termina lo que empieza. Elige la que mejor se amolde hoy a tu verdad. Y no te preocupes si mañana eliges otra. La identidad es estado, no etiqueta, y un estado se habita, no se colecciona. Lee esa línea sin prisa 3 veces, acompasada al aliento. Deja que cada sílaba caiga como si fueran granos de arena dentro de un vaso que estabas llenando de otro líquido viejo, y al tercer pase, mientras el sonido se apaga, pregúntate sin palabras cómo respira alguien que ya es esto, cómo mira, cómo se sienta, cómo camina al escritorio, cómo abre su correo, cómo saluda en el pasillo, cómo sostiene una pausa antes de responder. Y no busques escenas perfectas. Busca sensaciones, busca el pulso debajo de la historia. Busca el peso de tu cuerpo cuando habitas ese nombre. Y siente por un minuto la naturalidad de esa versión, porque la naturalidad es la señal que queremos instalar. Cuando se siente natural, el cuerpo baja la guardia y acepta. Y cuando acepta, coopera. Y cuando coopera, el día te obedece. No porque el mundo se vuelva dócil, sino porque tú volviste líder. Si la mente te interrumpe con un «no me lo creo», sonríe como quien escucha a un niño asustado. Vuelve a la respiración, palpa tu pecho con la mano. Recuerda el compás de 5 y 5. Deja que el sonido del aire cuente otra vez. Y retoma la línea sin dureza, una vez más. Y otra, no como un conjuro, como una dirección suave y firme. Y en cuanto sientas que el terreno se estabiliza, vas a preparar tu cuerpo para el siguiente paso del ritual, con un microgesto físico que ancla la decisión. Puede ser presionar levemente tus dedos contra el esternón, como si sellaras una carta. Puede ser juntar pulgar e índice creando un círculo silencioso. Puede ser apoyar ambas manos en los muslos con las palmas hacia abajo para comunicar tierra o hacia arriba para comunicar apertura. El ancla te servirá más tarde cuando no puedas cerrar los ojos en medio de una oficina o una calle. Porque bastará evocar el gesto y tu sistema recordará el estado que grabaste ahora. Permíteme que deposite aquí una precaución que vale oro. No busques iluminación a los 3 minutos, ni te juzgues por ruido mental. El ruido no es enemigo. Es un mensajero cansado que se disipa cuando dejas de pelear. Y si hoy estás inquieto, si anoche viste tarde, si el cuerpo tiembla un poco de café, no abandones. Sostén el ritmo, sostén la línea, sostén el gesto y deja que la fisiología haga su parte. Porque la fisiología ama la repetición amable. Es una criatura de costumbres que agradece que no la violentemos y que responde con lealtad cuando la entrenas sin látigo. Verás que entre el minuto 2 y el minuto 5 se produce una inflexión. Como si el aire fuera más denso, como si de pronto estuvieras a favor del viento. Y ese cambio es tu señal de que estás listo para el resto. Porque ahora puedes pasar del ajuste fino a la primera ruptura del patrón antiguo con una acción mínima y poderosa que desmonta el primer eslabón de tu cadena. Ese microinstante en que el viejo guión toma el volante y te lleva a revisar la bandeja de entrada por reflejo. Y como hoy no vamos a actuar por reflejo sino por elección, vas a levantarte de esta silla con el estado instalado, y ese levantarte ya será distinto, más vertical, más lento en su inicio, y más resuelto en su continuación. Y desde ahí vas a salir del templo de estos minutos hacia el territorio cotidiano, con una frase silenciosa que te acompañará como una cuerda amarrada a tu cintura.
Hoy elijo quién soy. No como desafío altivo, sino como permiso íntimo. Y con ese permiso en los labios te invito a cruzar conmigo al momento exacto donde el patrón se quiebra y aparece el sendero. Porque en la siguiente parte te voy a guiar en la interrupción de estado más breve y más eficaz que conozco, para cortar la inercia del antiguo amanecer y abrir un carril nuevo por el que entrar a tu día sin pedir permiso al pasado. Con el cuerpo afinado y la cuerda atada a tu cintura, ha llegado el momento de ejecutar la interrupción de estado que quiebra el amanecer viejo y abre un carril nuevo en menos de 90 segundos. Porque lo que destraba el día no es una hazaña heroica de voluntad. Es un corte limpio a la inercia química con una secuencia breve, deliberada y sentida que tu fisiología entiende como cambio de mando. Levántate sin brusquedad. Siente el peso real de tus pies en el suelo. Permite que la planta se expanda como si buscara territorio y, antes de que el hábito antiguo alcance el teléfono o proyecte la agenda sobre tu frente, coloca una mano en el centro del pecho y otra en la nuca, no como un abrazo dramático, como un interruptor. El contacto piel con piel es un recordatorio táctil de presencia que doma la urgencia, y en ese gesto inicia 3 ciclos del suspiro fisiológico. Una inspiración por la nariz hasta la mitad, una segunda inspiración corta para completar, y una exhalación larga, lenta y generosa por la boca como si empañaras un cristal. Observa cómo al tercer ciclo tu pecho cae un poco, tu mandíbula suelta un gramo, tu foco se densifica a medio tono, y ese medio tono es oro, porque ya no estás reaccionando a la vieja película. Estás generando un estado desde el que la película puede reescribirse. De inmediato, sin perder ese hilo, eleva la mirada a la línea del horizonte, no al suelo, no al techo, al horizonte de tu pared o ventana, porque donde miras decide qué redes se activan, y los ojos a la altura correcta le comunican a la amígdala que no hay amenaza inmediata que te obligue a encorvarte o a defenderte, y con esa calmada alerta en la mirada, pronuncia en voz baja tu ancla de identidad una vez, como si la colocaras dentro de tu pecho, no para convencerte a gritos, para describirte con la sobriedad de quien ya se reconoció. Yo soy claridad serena en movimiento. Yo soy presencia enfocada que convierte lo importante en hecho. Yo soy disciplina amorosa que termina lo que empieza. Elige la tuya y déjala caer. Y al caer, acompáñala con el gesto físico que grabaste hace un momento. Ese sello de dedos, ese toque leve en el esternón, esa posición de manos que tu sistema ya asoció con autoridad amable. Porque el cuerpo obedece más rápido a símbolos que a discursos, y hoy no necesitas poesía, necesitas mando. Ahora viene el corte definitivo. Das un paso literal hacia adelante. No es metáfora, es neurocódigo. El cerebro mapea el avance del cuerpo como decisión tomada, y al mismo tiempo, en ese paso, colocas en tu mente una escena de 10 segundos, no una fantasía grandilocuente. El primer cuadro que hoy importa, tú sentado frente a tu tarea clave antes del mediodía con el archivo abierto. La primera línea escrita, el primer bloque arrancado. Escucha el pequeño clic del teclado, siente el pulso constante, percibe la calma de quien ya empezó. Y sostén esa microescena un par de respiraciones, porque son esas imágenes concisas, repetidas, las que enseñan al sistema qué ruta debe fortalecer cuando el ruido intente secuestrarte. A continuación, rompe la rigidez del cuerpo con un mini gesto de energía que libere la tensión acumulada por el dormir. Puede ser sacudir las manos con intención durante 8 segundos. Puede ser estirar los brazos hacia los lados, abriendo el pecho y exhalando como si empujaras el aire hacia el suelo. Puede ser una breve vibración de piernas desde las rodillas que despierta a los músculos sin excitarlos. La clave no es el movimiento perfecto. La clave es comunicar al organismo cambio de modo y dejar una sensación de calor suave que sustituye ese cosquilleo ácido de la ansiedad por un zumbido dócil de disponibilidad. Enseguida, limpia la puerta de entrada de tu atención con un detalle físico sencillo que ancle tu entorno a la nueva firma. Abre la ventana si puedes y deja entrar luz.
Moja tus muñecas con agua fresca durante 15 segundos o enjuaga tu rostro. Siente el golpe breve de temperatura y observa el reset, porque el contraste térmico le regala al tronco encefálico una novedad que corta patrones de rumiación, y ese corte te compra minutos de foco limpio que no se compran con café. Quiero que veas cómo todo esto ocurre dentro de 1 minuto y medio, sin invocar proezas imposibles, un contacto, 3 suspiros fisiológicos, una mirada al horizonte, una frase de identidad, un gesto sello, un paso decidido con microescena, un pequeño sacudón de energía, un toque de luz o agua, una respiración final que recoge todo, y te deja de pie frente a la puerta por la que entras al día. Y esa puerta no es la pantalla, esa puerta es la primera acción que confirma tu centro. Por eso ahora, antes de que el dedo caiga al viejo icono de distracción, vas a colocar un objeto simple sobre tu escritorio que señale el carril correcto. Puede ser una tarjeta con tu línea de identidad y el nombre de la tarea clave. Puede ser el cuaderno abierto en la página en blanco. Puede ser el documento ya creado con el título puesto. Porque el cerebro ama las iniciaciones, detesta el vacío. Y cuando le das un comienzo claro sin fricción, deja de defenderse y empieza a colaborar. Y si tu vida no te permite ir directo a la mesa porque hay niños, desayunos, traslados o cuidado de otros, no hay problema, no estás excluido. Esta interrupción de estado se ejecuta en el baño en 90 segundos, en la cocina mirando por la ventana, en el pasillo antes de abrir la puerta, en el ascensor con los ojos suaves y la mano en el pecho. Y en cuanto llegues al primer hueco de 10 minutos, aunque sea de pie, aunque sea con ruido, escribes la primera línea, marcas el primer bloque, das el primer yeso al muro. Porque el símbolo de empezar vale más que la perfección de un inicio que nunca llega. Te anticipo la voz vieja que va a tratar de recuperar terreno justo aquí. Te va a decir con acento convincente, mejor después de ver rápido los mensajes, o primero contesta eso que te está esperando. Y yo te invito a escucharla como escuchas el motor de un frigorífico que arranca, un ruido de fondo que ya no decide. Y a devolverle una frase corta, no guerra. No explicación, solo dirección. Hoy entro por aquí. Y al decirlo, vuelves a tu gesto sello y a tu mirada de horizonte, porque la identidad se consolida en el momento en que te mantienes cuando es más fácil ceder. Y ese microacto de permanecer crea una grieta por la que la luz entra a raudales durante el resto del día. En personas que sostuvieron esta interrupción durante 5 mañanas seguidas, hemos visto patrones casi calcados. La primera mañana aparece una resistencia grosera que grita, la segunda gruñe, la tercera bosteza, la cuarta se rinde, la quinta coopera. Y a partir de ahí, curiosamente, el viejo hábito empieza a trabajar a tu favor. Porque se volvió costumbre cortar la inercia, y el cuerpo, que ama ahorrar energía, prefiere ya lo conocido que le sienta bien a lo conocido que lo quema. Esa es la vuelta de tuerca que buscábamos, que la costumbre se ponga de tu lado. Quiero regalarte una escena real que condensa lo que puedes esperar hoy si te atreves a ejecutarlo sin negociar con la mente. Andrés, 36, padre de 2, jornadas partidas por traslados y correos a deshoras. Juraba que la única forma de estar al día era comenzar en caliente leyendo mensajes con el ojo aún dormido. Su corazón llevaba meses corriendo 10 pulsos por encima de lo natural a las 8 de la mañana. Le propuse 90 segundos de interrupción de estado al salir de la ducha, y antes de tocar el teléfono, se rió. 90 segundos no cambian nada. Los hizo 3 días por compromiso conmigo. Al cuarto los hizo por él. Es extrañísimo. No es que tenga menos cosas que hacer, es que las cosas parecen colocarse. No me persiguen, yo las agarro. Y lo que más le sorprendió fue una escena aparentemente pequeña. Mi hija tiró el jugo. El yo de antes la habría apurado con ese tono que la encoge. Hoy respiré, sonreí, resolví, y no perdí tiempo. Gané el día. Eso es. Ganar el día no es borrar contratiempos. Es llegar a ellos con un estado que decide. Y ese estado se fabrica con una interrupción breve que está al alcance de cualquiera que esté dispuesto.
Al terminar esta secuencia vas a notar que algo en ti quiere correr a aprovechar la energía nueva con 10 tareas a la vez. Y te voy a pedir lo contrario. Que la amortices en una dirección, que la inviertas en la tarea clave que definiste anoche. Aunque sean 15 minutos, aunque el bloque sea tímido, aunque el resultado no luzca, porque lo que consolidamos aquí no es un fueguito para el ánimo, es un plinto para tu identidad. Y la identidad se graba cuando haces lo que dijiste que harías en el orden en que lo dijiste. Ese es el verdadero milagro silencioso de estas prácticas, que te convierten en alguien cuya palabra pesa para sí mismo. Y cuando tu palabra pesa, el mundo te empieza a creer y te ofrece colaboraciones que antes te negaba. Si la vida te empuja a salir de casa, lleva la identidad contigo como si llevaras un ritmo interno. Cada semáforo es una oportunidad de un suspiro fisiológico. Cada puerta es un pretexto para un micropaso consciente con escena de 10 segundos. Cada ascensor te regala 15 pisos de mirada al horizonte con la barbilla suelta. No necesitas un monasterio. Necesitas decisión. Con la interrupción de estado ya instalada, el siguiente movimiento es inevitable. Porque un estado sin dirección se dispersa, y nuestra dirección se define con la precisión de una línea maestra, que no es un deseo abstracto ni una lista de intenciones sin sangre. Es la declaración operativa de identidad, que vas a encapsular en una frase viva, y que aprenderás a reinyectar en tu sistema en puntos clave del día. Y junto a esa declaración, el guión de 3 escenas que hoy mismo desafían tu foco, tu temple y tu voz, ensayadas por dentro con tal nivel de detalle emocional, que cuando llegues a ellas te resulten familiares y las atravieses con la naturalidad de quien recuerda, no de quien improvisa. Respira conmigo una vez, siente la cuerda en tu cintura, mira el horizonte, confirma tu gesto sello, y acompáñame a la siguiente parte, donde vas a cincelar esa línea que te sostiene, y a montar las 3 escenas que convertirán esta energía en hechos, porque allí comienza la magia práctica de la que no se vuelve atrás. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya reconoció el punto de inflexión, y lo está defendiendo en silencio. Y quiero que cierres este encuentro con una decisión que puedas sentir en el cuerpo. No una frase bonita que se evapora, sino un sí que se registra en tu respiración, en tu postura y en tu próximo minuto, porque lo que hoy hiciste no fue escuchar un discurso, fue comenzar a tallar una identidad que se sostiene con hechos pequeños y repetidos, y esa identidad, cuando se instala, hace que el mundo te responda de otra manera. Respira una vez conmigo, siente la cuerda invisible en tu cintura. Mira al horizonte aunque estés en una habitación y di por dentro con la sobriedad de quien ya eligió. Hoy no delego mi día. Hoy lo dirijo. Y al pronunciarlo recuerda que la evidencia que buscas no está en promesas futuras. Está en las próximas 24 horas cuando interrumpas el piloto, cuando entres por la puerta correcta, cuando conviertas lo importante en hecho y cuando la noche te encuentre revisando, agradeciendo y preparando el siguiente amanecer, con una serenidad que hacía tiempo no conocías. Quiero pedirte algo concreto para que esta experiencia no quede encapsulada en el entusiasmo de un video. Cuéntame en los comentarios qué pasó en tu cuerpo durante la interrupción de estado. ¿Qué tarea clave terminaste antes del mediodía? ¿Qué conversación se transformó cuando llegaste con otra firma emocional? ¿Qué se movió cuando respiraste como quien da la orden y no como quien suplica permiso y escribe una sola línea para sellar tu compromiso con tu yo de mañana? Yo elijo dirigir mi día, o yo soy claridad serena en movimiento, la que más resuene en ti, porque escribirlo te pone al mando frente a testigos, y cuando otros te lean, descubrirán que no están solos en esta revolución sencilla y profunda. Y si algo hoy te costó, dilo también. Nombra el tropiezo sin vergüenza, porque el progreso se hace nítido cuando es honesto. Y desde esa honestidad, yo voy a seguir acompañándote con prácticas, marcos y ajustes finos para que, en vez de perseguir un pico de motivación, construyas el terreno donde la motivación ya no es necesaria para avanzar,
Si este contenido te dio una llave, cuídala y ayúdame a que llegue a quien la necesita ahora. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas las próximas sesiones, donde vamos a profundizar en la declaración operativa de identidad, en el guión de 3 escenas para cada tipo de día, y en el sello final que convierte un buen arranque en un rasgo estable que te sostiene incluso cuando el mundo empuja. Porque lo que hoy tocamos es apenas la primera capa de un sistema que, bien aplicado, cambia la calidad de tu foco y de tu calma en horas y con consistencia cambia tu vida. Deja un me gusta si sentiste el clic. Compártelo con esa persona que hoy mismo amaneció en modo defensa para que tenga una alternativa y únete a esta comunidad que no colecciona teorías, que mide, que practica y que confirma. Nos veremos en el siguiente video con la misma precisión y la misma humanidad, para que paso a paso sigas afinando tu biología al servicio de tu conciencia y tu conciencia al servicio de lo que más te importa. Y hasta entonces, vuelve a esta respiración, vuelve a tu mirada de horizonte, vuelve a tu gesto sello, vuelve a tu línea de identidad cada vez que el ruido te invite a olvidarte. Y recuerda que nadie puede quitarte lo que hoy comprobaste por ti mismo, que 1 minuto y medio bien usado puede torcer el día entero, que una frase en presente puede convocar a tu mejor versión y que una gratitud antes del hecho puede firmar el contrato con tu futuro. Si aún no te suscribiste, hazlo ahora y escribe abajo "Ya empecé", para que el algoritmo y tu propio subconsciente te recuerden mañana, a primera hora, que esta decisión ya es tuya.